Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos de vuelta a Higgs School. Hoy comenzaremos con la tercera lección, que son sistemas, procesos y ciclos termodinámicos, utilizando, por supuesto, las sustancias puras. Entonces, antes de empezar ya de lleno con los ejercicios, que yo sé que es lo que tanto están esperando con ansias, vamos a darle un repaso a todos los conceptos básicos que necesitamos para poder llevar esta lección y además, pues por ahí repasar algunas cositas que ya deberíamos saber de termodinámica básica, pero bueno, ahorita les vamos a dar un repaso para que todos podamos, sin excepción, sin inconvenientes, poder resolver los ejercicios que se vienen a continuación. Entonces, vamos con ello y primero, ¿qué es un sistema? Bueno, recordarán que nosotros desde termodinámica básica manejamos lo que es un sistema, ¿no? Un sistema termodinámico es no más que una pequeña porción del universo que separamos mediante una frontera para su estudio, para su análisis, para jugar con ella, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en el diagrama, nosotros tenemos el universo que obviamente es tan enorme que pues no podemos estudiar todo el universo a la vez, además de que no sería objetivo, estaríamos estudiando muchísimas cosas cuando lo que nos interesa pues es solo una pequeña parte de él. Por eso separamos una pequeña parte llamada el sistema termodinámico, y lo separamos por medio de una frontera. Recuerden ustedes que esta frontera puede ser imaginaria, es decir, puede ser más bien matemática, como la frontera de un país, que pues como tal es nada más una línea imaginaria, o también puede ser física, puede ser una pared, puede ser una, un muro, puede ser las paredes de una olla, o sea, una frontera que ya nosotros podemos tocar, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos interesa es el sistema y todo lo que está alrededor del sistema son los alrededores o el ambiente, el medio ambiente. Recordemos también que el sistema puede interactuar con los alrededores y de ahí puede haber sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. ¿Y quién lo va a controlar? La frontera. La frontera es la encargada de permitir el intercambio de energía y el intercambio de materia, ¿ok? Pero bueno, esos temas ahorita no los vamos a ver, no vamos a enfocarnos en eso, nada más nos vamos a enfocar en esto del sistema, ¿no? Ahora, un proceso. Bueno, recuerden ustedes que el proceso es el cambio de una o de varias propiedades de un sistema. Esas propiedades son generalmente la temperatura, el volumen y la presión, pero también pueden ser la energía interna, la entalpía, la entropía, la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros existen dos tipos de procesos, los reversibles y los irreversibles. Los procesos reversibles son aquellos en donde hay pequeños cambios de energía, cambios muy chiquitos de energía, y además se dan en un periodo de tiempo bastante largo. Debido a eso, se puede volver a las condiciones iniciales. Por ejemplo, si ustedes toman un cubo de hielo y lo dejan en la mesa a temperatura ambiente, va a tomar bastante tiempo. Pongan ustedes unos 10 minutos y el cubo de hielo se va a derretir, ¿no? Entonces ahí tuvimos un intercambio de energía, en ese caso de energía calorífica, y tenemos el cambio que es que el cubo de hielo pasa de ser un cubo sólido a agua líquida, ¿no? Pero además, como lo hizo en un periodo de tiempo pues bastante largo, es posible regresar a las condiciones iniciales. Esa agua la podemos meter al congelador y regresar a su forma de hielo, ¿no? Entonces, ese es un proceso reversible. Los procesos irreversibles son aquellos en los que el cambio de energía es enorme y además se lleva a cabo en tiempo pequeño. En tiempo estoy hablando de segundos. Ajá, ya no de minutos, estoy hablando de segundos. Y debido a eso, no es posible regresar al estado inicial. Por decir, cuando ustedes queman la hoja de un papel, mejor dicho, cuando queman la hoja de papel, una hoja de papel, el cambio de energía es enorme. La combustión es un proceso violento. Entonces hay un intercambio de energía bastante grande y el papel toma segundos en quemarse. Y una vez que ustedes obtienen las cenizas, no pueden tomar esas cenizas para volver al papel original. Entonces ese ya es un proceso irreversible porque hubo cambio de energía enorme y en un periodo de tiempo bastante pequeño. Lo que, eh, lo que también puede servir para entender el proceso reversible y el irreversible es la entropía, ¿no? Si hay una variación de entropía bastante grande, es un proceso irreversible y no se puede volver al estado original. Ok, nosotros, además de procesos reversibles e irreversibles, tenemos una clasificación que es dependiendo de qué es lo que cambia o qué es lo que se mantiene constante en el sistema. Entonces, nosotros podemos tener un proceso isobárico.
que es en el que la presión se mantiene constante, ¿no? Y tenemos unas fórmulas ahí que son fórmulas similares a las que utilizábamos en termodinámica básica, ¿no? La variación de la energía interna antes era el número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de temperaturas. Esas fórmulas nada más eran útiles para gases ideales. Ahora, como tenemos sustancias reales, la fórmula para calcular delta U será la masa por la variación de las energías internas específicas. Delta H será la masa por la variación de las entalpías específicas y delta S será la masa por la variación de las entropías específicas. Esas tres fórmulas son iguales para todos los procesos que vamos a estar utilizando, ¿no? Nada más está cambiando la propiedad específica que nos interesa, ¿no? ¿De dónde salen esas propiedades? Pues justamente de las tablas, ¿no? Por eso toda la lección pasada nos pasamos aprendiendo a obtener esos valores porque ahora los vamos a ocupar. En el caso de un proceso isobárico, el calor siempre va a ser igual a delta H. Esa es una fórmula que ya teníamos desde termodinámica básica. De hecho, vamos a señalar para que se vea. El calor va a ser igual a delta H, esa fórmula ya es de termodinámica básica, y el trabajo se calcula como la variación de la energía interna menos el calor, ¿no? Por la primera ley de la termodinámica. Un proceso isotérmico será aquel en el que la temperatura se mantiene constante. El cálculo de delta U, delta H y delta S es el mismo. El calor se calcula como la temperatura, como es isotérmico, la temperatura es igual en el estado 1 y en el estado 2. La temperatura, esa temperatura en Kelvin, eso es importante, por la variación de la entropía, la misma variación que calculamos antes. Y el trabajo también se calcula a partir de la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Luego tenemos el proceso isocórico, en el cual el volumen se mantiene constante. En este caso, tanto el volumen como el volumen específico se mantienen constantes. También se le llama isométrico. Si no le quieren llamar isocórico, le pueden llamar isométrico. Los cálculos de delta U, delta H y delta S son el mismo. El calor es igual a delta U y por lo tanto el trabajo va a ser igual a cero. Un proceso isocórico tiene un trabajo igual a cero. Y por último, el proceso adiabático es aquel que mantiene la entropía constante, ¿no? Tenemos que también le podemos llamar isoentrópico debido a esa característica de que mantiene la entropía constante. Delta U y delta H se calculan igual, pero delta S vale cero, por lo que la entropía es constante. Y además el calor también vale cero. No hay intercambio de calor, no hay ni absorción ni liberación de calor en un proceso adiabático. Y entonces el trabajo va a ser igual a delta U. ¿Ok? Esos son los procesos principales que vamos a estar usando a lo largo de este curso. Ahora, lo importante de esto es saber cómo nombrar a los procesos. Entonces, todos los procesos importantes tienen nombre y apellido. El apellido siempre va a ser en base al tipo de proceso, es decir, puede ser adiabático, isotérmico, isobárico, isocórico, o los nombres que les había comentado, isoentrópico o isométrico, ¿no? El nombre lo van a dictar los cambios de las propiedades. Por ejemplo, si tenemos un proceso que ya sabemos que es isobárico y notamos que la temperatura aumenta del estado A al estado B, entonces le llamaríamos calentamiento porque hay un aumento en la temperatura, calentamiento isobárico. El nombre lo dicta la propiedad que está cambiando, la temperatura aumenta, calentamiento, y el apellido lo dicta la propiedad que se mantiene constante, como la presión se mantiene constante, es isobárico. Entonces siempre tiene nombre y apellido. Y yo armé esta tablita para poder representar mejor o aprender a nombrar a los procesos. ¿Ok? Entonces ustedes lo que tienen que identificar es, primero, qué cambia y también de qué manera cambia, ¿no? Puede aumentar o puede disminuir. Y luego, qué se mantiene constante, ¿no? Entonces, por decir, aquí yo dejé la presión y el volumen juntos porque los cambios de uno generalmente afectan al cambio de otro, ¿no? Generalmente cuando aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, por eso los dejé juntitos. Entonces, ustedes lo que identifican es qué es lo que está cambiando y cómo está cambiando. Por decir, si aumenta su temperatura, se quedan aquí, ¿no? La temperatura aumenta. Y ahora identifican qué tipo de proceso es. Ah, bueno, pues si es un proceso que mantiene constante el volumen, entonces el nombre sería
calentamiento isocórico. Ajá. Y además está en verde. Los nombres que están en verdes no tienen ningún inconveniente, los pueden usar sin ningún problema. Los nombres que están en amarillo son nombres poco recomendados o no recomendados y los nombres que están en rojo son nombres prohibidos. Esos no los pueden usar nunca, nunca los pueden utilizar, ¿eh? Entonces, así ustedes pueden identificar con esta tablita cuál es el proceso que, mejor dicho, cuál es el nombre del proceso, ¿no? Otro ejemplo, si el volumen aumenta en un proceso donde la entropía se mantiene constante, bueno, pues nos vamos aquí, el volumen aumenta y la entropía se mantiene constante, expansión adiabática, así se va a llamar. Otro, la presión aumenta y el volumen se mantiene constante. Aquí la presión aumenta y el volumen se mantiene constante. Híjole, pero estamos en uno verde. Entonces, perdón, en uno amarillo, cuando ustedes caen en uno amarillo, lo mejor es buscar otro nombre. En vez de utilizar la presión, vean si se puede con la temperatura, porque ese nombre está en amarillo, es poco recomendado o no recomendado, ¿ok? ¿Por qué hay nombres prohibidos? Bueno, un nombre es prohibido cuando es contradictorio, cuando hay una contradicción. Por ejemplo, el nombre calentamiento adiabático indica que hay un intercambio de calor por calentamiento, pero la definición de adiabático implica que el intercambio de calor sea nulo. O sea, tenemos una contradicción porque calentamiento dice que hay intercambio de calor y adiabático dice que no hay intercambio de calor. Entonces, es una contradicción, por lo tanto es un nombre prohibido. Calentamiento y enfriamiento isotérmico no necesariamente están mal, porque ya habíamos visto que hay un tipo de calor que no aumenta la temperatura. Entonces, un calentamiento isotérmico sí sería posible, pero para evitar cualquier tipo de inconvenientes, también los consideramos prohibidos. Calentamiento y enfriamiento isotérmico no los pueden utilizar. ¿Por qué hay nombres no recomendados? Un nombre es no recomendado cuando puede dar lugar a una contradicción, aunque no necesariamente lo sea. El nombre expansión isobárica indica que hay un aumento en el volumen a presión constante. Ok, eso sí puede ocurrir. De hecho, trabajamos con ese tipo de procesos en termodinámica básica. Pero por lo general, cuando hay un aumento en el volumen, también hay una disminución en la presión, por lo que ese isobárico no siempre sería a presión constante. Y bueno, los nombres no recomendados deben ser usados siempre como último recurso, cuando no haya otro modo de nombrar al proceso. Entonces, esos nombres en amarillo siempre deben ser el último recurso, ¿ok? Los nombres verdes no tienen ningún inconveniente, esos los pueden usar siempre que puedan. Ahora, hay algunos nombres especiales, nombres que no venían en la tablita. Estos nombres surgen porque en algunos casos parece que no hay cambio ni en la temperatura ni en la presión. Eso significa que puede ser tanto un proceso isotérmico como un proceso isobárico. Entonces, ¿cuál eliges? Pero la cosa va más allá porque si de por sí ya es difícil elegir si va a ser un proceso isotérmico o isobárico, luego surgen más problemas al intentar darle un nombre de calentamiento, expansión, compresión. Entonces, cuando no hay cambio en las propiedades, especialmente la presión y la temperatura, para poder nombrar al proceso vamos a recurrir al cambio de fases. Ya no nos vamos a fijar en las propiedades, nos vamos a fijar en las fases. Identificar los estados termodinámicos y sus cambios entre ellos pueden dar lugar a los siguientes nombres. Entonces, si nosotros nos fijamos en el cambio de fases, podemos tener un proceso de condensación. El proceso de condensación ocurre cuando un vapor saturado o una mezcla saturada se convierte a líquido saturado, obviamente en el estado inmediato posterior. Ajá. Entonces, la condensación, un vapor saturado o una mezcla se convierte a líquido saturado. Una evaporación es cuando un líquido saturado o una mezcla saturada se convierte a vapor saturado. Ajá. Entonces, eso está fácil. Una condensación, el vapor o la mezcla que contiene vapor se convierte totalmente a líquido. La evaporación, un líquido o una mezcla que contiene líquido se convierte totalmente a vapor saturado. Ok. Estos se podrían llamar también condensación total o evaporación total, porque resulta que hay condensación parcial, que es cuando un vapor saturado se convierte en una mezcla saturada, ajá, o sea, no se condensa totalmente, y la evaporación parcial es cuando un líquido saturado se convierte en mezcla saturada, no se evapora totalmente, es nada más parcialmente.
Y bueno, ¿qué podemos hacer con estos? Pues debido a que estos procesos de evaporación y condensación se llevan siempre a temperatura y presión constante, podemos calcular la variación de propiedades, el calor y el trabajo, usando tanto las fórmulas para proceso isobárico como las de proceso isotérmico. Entonces, ustedes, cuando ya identificaron que hay un proceso de cambio de fase únicamente, pueden utilizar las fórmulas de proceso isobárico o las de proceso isotérmico. Les va a dar exactamente lo mismo. Les tiene que dar exactamente lo mismo. Y bueno, ya para finalizar, un ciclo termodinámico. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Pues es nada más una serie de procesos que ocurren uno después de otro, ¿no? Y el último estado se conecta con el primero, formando justamente un ciclo termodinámico. El cálculo de la variación de las propiedades delta U, delta H y delta S del calor y del trabajo se hacen sumando las respectivas de cada proceso que lo componen, ¿no? O sea, ese es cuando tomamos todos los delta U de todos los procesos y la sumamos. Todos los delta H y los sumamos. Todos los delta S y los sumamos. El resultado es el total y corresponde al ciclo termodinámico. Dependiendo de esos resultados, los ciclos pueden ser de dos tipos: máquinas térmicas o máquinas frigoríficas. Una máquina térmica, aquí está, máquina térmica, son máquinas que se alimentan de calor, por lo que el calor total es positivo, y entregan un trabajo, por lo que el trabajo total es negativo. En las máquinas térmicas se calcula una eficiencia térmica, que es la eficiencia, es el valor absoluto del trabajo total, es decir, el trabajo total sin signo, entre la sumatoria de todos los calores positivos, los calores absorbidos. Es importante que ustedes sepan que la eficiencia suele ser muy pequeña. No es común ver eficiencias mayores al 50%. De hecho, lo más común es que estén entre un 10, un 30%. Eficiencias mayores al 60% es muy difícil verlas, casi no pasa, pero lo que sí nunca puede pasar es una eficiencia mayor a 1. Eso es imposible, no se puede. Una máquina frigorífica son máquinas que se alimentan de un trabajo, por lo tanto el trabajo total es positivo, y sacan calor del sistema, así que el calor total es negativo. Las máquinas frigoríficas en ellas calculamos el coeficiente de realización, el COP, o el coeficiente de operación, que también lo representamos como beta. Y es justamente la inversa de la eficiencia, es la sumatoria de los calores absorbidos, los calores positivos, entre el trabajo total. Y aquí ya no es necesario ponerle el absoluto porque este es positivo. El coeficiente de realización suele ser mayor a 1, aunque no es común que rebase valores como 10. El COP, siempre debe ser mayor a 1, siempre. Y por lo general a veces toma valores muy grandotes, aunque no creo que veamos ejercicios donde supere el 10. Y bueno, eso sería todo por esta introducción y ya en los siguientes videos estaremos resolviendo ejercicios con ciclos termodinámicos. Empezaremos con ciclos pequeños como de 3 estados y luego empezaremos a aumentarle con 4, 5 estados y entre máquinas térmicas y frigoríficas, ¿ok? Entonces, por este video ha sido todo. Espero que no tengan ninguna duda y si la tienen, no duden en mandarme mensaje y yo les respondo rápidamente. No creo que este video tenga cuestionario, pero si me animo a hacer cuestionario, se los voy a poner ahí. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.